no habla de proximal y distal, sino de su vértice y su base, ¿ya? Para que no haya confusiones. Vértice y base. ¿Qué? El ictotrema es la parte que conduce, que comunica la rampa media con la rampa timpánica. ¿Ya? Sería esta parte. Ese es el ictotrema, que comunica. ¿Ya? También tenemos la distribución de distribución tonotópica. ¿Ya? Entonces, aquí igual tengo mi regla vacilar. ¿Qué me interesa aquí saber? Que según la intensidad de los sonidos, un sonido de alta intensidad tiene más o menos 20.000 Hz. ¿Ya? Entonces, este sonido estimularía la parte proximal de la membrana vacilar y más o menos necesita 8.000 ciclos por segundo. En cambio, su parte más distal, o sea, estoy hablando del apex, ¿ya? Son sonidos de baja frecuencia que van de 200 a 20 Hz y van con 200 ciclos por segundo. En cambio, la parte intermedia, que sería más o menos, se necesita entre 2000 a 1000 Hz para ser estimulados. Ahora, hablando del órgano de Corti en sí, este se caracteriza, ¿ya?, por tener a la lámina basilar, el cual es el receptor de la vibración, ¿ya?, y los cuales transmiten este impulso a las células ciliadas internas, que son estas, ¿ya? Las células ciliadas internas que están en fila de 1 y en sum son un número de 3500. Y como vemos aquí, están conectadas al ganglio espiral y al nervio coclear. Entonces, se sabe que el 90-95% de las células ciliadas internas son las que van a transmitir el impulso al octavo par craneal. En cambio, las células ciliadas internas están en 3-4 filas y más o menos el número de 12.000. Entonces, sobre todo estas células ciliadas internas van a hacer la sinapsis con las terminaciones nerviosas del nervio coclear, el nervio coclear acústico, que sería el octavo par craneal, hacia el sistema nervioso central y a la parte superior del bulbo. Y una parte muy importante aquí son los esterocidios que vemos aquí, tanto de las células ciliadas internas como de las células ciliadas externas. Estos esterocidios, los cuales podríamos decir que están incrustados en la membrana tectorial. Entonces, aquí se van a producir dos fenómenos. Uno es la despolarización, que esta despolarización se caracteriza cuando se eleva la membrana basilar, y la repolarización cuando hay un descenso de esta membrana basilar. Entonces aquí tengo la despolarización, cuya característica hay un ascenso de la membrana basilar, y estos esterocidios se dirigen hacia afuera, y al hacer esto, ¿ya?, entonces abren los canales de potasio. El potasio va a ingresar dentro de la célula, por lo tanto al interior de la célula de este esterocidio se hace más positivo. ¿Qué más va a pasar? Se aperturan los canales de calcio, ¿ya?, sensibles a voltaje. Entonces ingresa más calcio, asegurando que la célula sea más positiva. Y una parte del libro indica que este calcio sería responsable de que se libere el glutamato. Como ustedes saben, es un neurotransmisor, ¿ya? Entonces este neurotransmisor llegaría a la sinapsis, ¿ya?, a nivel del ganglio espiral, ¿ya?, y crearía ese impulso que iría hacia el nervio coclear, ¿ya?, en cuanto a la despolarización. Aquí tengo esta imagen, igual que de su libro. Entonces tenemos a las células. Esta sería una célula ciliar interna. Entonces, cuando hay un movimiento hacia afuera,
se abren los canales de potasio, ingresa el potasio, se produce la despolarización, igualmente se van a abrir los canales de calcio. Igualmente dice que estos canales de calcio aseguran que se mantenga la despolarización y que siga ingresando el potasio. Entonces, gracias a esta despolarización, las vesículas que están aquí liberan el glutamato a la neurona aferente del ganglio espiral, entonces crea un impulso nervioso, el cual va a viajar al nervio auditivo. Lo contrario, en la repolarización, desciende la membrana basilar, entonces estos estereocilios se dirigen hacia adentro, los canales de potasio se cierran, no ingresa potasio y el potasio comienza a escapar por los canales sensibles de calcio. Entonces el interior de esta célula se hace más negativo y por lo tanto se deja de secretar el glutamato y por lo tanto no hay un impulso que se transmita a la célula, a la neurona aferente. Esto en cuanto a la repolarización. Y esta parte muy importante que habla de la endolinfa. ¿Dónde se encuentra la endolinfa? Se encuentra a nivel de la rampa media. ¿Ya? Entonces, como verán, esta endolinfa está bañando a los esterocilios, tanto de la célula ciliar externa como de las internas. Y aparte tenemos la perilinfa. Esta perilinfa que se encuentra tanto en la rampa timpánica como en la rampa vestibular. ¿Ya? Entonces, aparte, ¿qué característica tiene? Que esta endolinfa es rica en potasio. Entonces, se cree que gracias a esto, el potencial de acción por la endolinfa a nivel de estos estereocilios es de más o menos 80 milivoltios. En cambio, la perilinfa, que estaría bañando el cuerpo de estas células ciliadas, más o menos su potencial de acción va en menos 70 milivoltios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? 10. ¿10? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos? Menos 70, o sea, es más 80. Este es más 80 y este ya. es menos 70. ¿Cuánto sería la diferencia? 150 milivoltios. Entonces, es por eso que estos estereocilios son tan sensibles, dice, sobre todo a los sonidos lábiles. Pueden ser estimulados por sonidos de baja frecuencia, por ese potencial de acción tan positivo que tienen. Por eso se cree que dicho potencial eléctrico elevado en la punta de los estereocilios sensibiliza un grado más a la célula, lo que incrementa su capacidad de responder a sonidos más técnicos. Lo que estaba diciendo. En cuanto al sonido, se sabe que es una onda longitudinal que se propaga en un medio material, pues es sólido, líquido y gaseoso, y cuya frecuencia comprendida aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. ¿Ya? Entonces, entre 20 y 20.000 Hz es lo que las personas pueden escuchar esa ¿cómo se dice? ¿Cómo? Frecuencia. Esa frecuencia, ¿ya? Esa frecuencia de sonido que escuchan las personas, entre 20 y 20.000 Hz. Entonces, estos 20 Hz, ¿ya? Entonces, ¿qué parte de la rampa estimularía? ¿La proximal o la distal? La distal, porque son los sonidos de frecuencia baja, ¿ya? O puede decir el apex si quieren. Hay libros que dicen el apex, no de parte distal, sino apex. En cambio, los 20.000 Hz sería la parte proximal o distal. Proximal o basal, si quieren, base. ¿Ya? Eso es lo que hay que comprender. ¿Ya?
Entonces, igualmente hablan de ciclos por segundo. Entonces, este sería un ciclo por segundo, 2 ciclos por segundo, 3 ciclos por segundo. Y como sabemos, los sonidos de alta frecuencia más o menos van en 8000 ciclos por segundo. Doctor, ¿qué significa la depresión sonora? O sea, de cada ciclo, pero digamos, lo que va bajando es presión sonora, pero eso, ¿a qué se refiere esto? ¿De la intensidad también? No, aquí están contando los ciclos, ¿ya? O sea, presión sonora, ¿me dices? Sí. Subiendo y bajando, digamos. El libro nos habla de que la unidad de medida del sonido es en decibeles, ¿ya? Entonces, hay una conversión de los decibeles en micropascales. Hay una tabla que hay en el libro, o sea, pero en sí, todo hay que tomarlo en decibeles. Los oftalmólogos todo hablan en decibeles, no hablan en micropascales, ¿ya? Entonces, más o menos a esto se refiere, o sea, hay una presión, la que genera el sonido, lo que tiene que ser medido en decibeles o micropascales. Usted solo comenzó en decibeles, ¿ya? Igualmente, hay el oído puede diferenciar entre sonidos agudos y sonidos graves. Por ejemplo, sonidos agudos, el cantar de las aves, soplar un silbato, todo eso puede ser diferenciado por el oído. Ya vamos a ver cómo lo hace. Entonces, ahora, si hablamos de mecanismos auditivos centrales, ¿ya? Entonces, veamos. Entonces, el sonido va a entrar por la cadena de huesecillos, golpeando previamente el tímpano, va a golpear la ventana oval. Entonces, esto se abomba, genera una onda de presión sobre la endolinfa. Esta endolinfa, dependiendo si es un sonido de alta, media o baja frecuencia, va a estimular la membrana, ¿qué membrana? Basilar. ¿Ya? Entonces, todo esto va a excitar a los células ciliadas internas, el cual va a provocar la despolarización, liberando glutamato, y el impulso nervioso va a ser transmitido al nervio coclear, luego al octavo par craneal. Entonces, como vemos aquí, este va a ir hacia el bulbo raquídeo. Entonces, como vemos aquí, está haciendo una primera sinapsis. Luego va a hacer una decusación hacia el otro lado, ¿ya? Y posteriormente va a ir ascendiendo, ¿ya? Entonces, asciende hasta la protuberancia y llega hacia los núcleos olivares superiores. De los núcleos olivares superiores va hacia la protuberancia, llegando al núcleo del menisco lateral. Y de ahí va hacia el mesencéfalo, hacia el colículo inferior. Y igualmente va a seguir ascendiendo, llegando igual al núcleo geniculado medial, para luego ir hacia la corteza auditiva primaria, donde ahí es donde se analizan los sonidos, donde se encuentra a nivel del lóbulo temporal. Pero ¿qué más tenemos que observar aquí? Que cuando hace la decusación igualmente existen fibras que van a ascender, ¿ya? Y lo hace por la parte no contralateral, sino por la parte ipsolateral, o sea, por el mismo lado, ¿ya? Pero el predominio de la transmisión se lo hace a través de la vía contralateral. Igualmente, existen en esta parte
fascículos que se lanzan hacia el cuerpo trapezoide a nivel de la protuberancia en el núcleo meniscome lateral. Igual existen fascículos que van hacia el otro lado, y lo mismo pasa a nivel del colículo inferior. Entonces, igualmente existen fibras contralaterales del sistema reticular de la activación en el tronco del encéfalo, las cuales, como vemos aquí, van descendiendo. Estas de aquí. Entonces, son fibras reticulares que descienden. Entonces, todo esto es cómo viaja el sonido, o sea, ya el impulso eléctrico, ¿ya?, que ha generado un potencial de acción, cómo viaja desde el órgano de Corti hasta la corteza auditiva primaria. Ahora, existe una orientación espacial en las fibras nerviosas auditivas. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, tenemos la membrana basilar, donde esta parte proximal sería estimulada por los sonidos de alta frecuencia y la parte distal por los sonidos de baja frecuencia. Igualmente, dice que a nivel del bulbo, donde hace su primera sinapsis, existen zonas específicas donde van a llegar fibras, ¿ya?, que han estimulado a la membrana basilar a nivel proximal. Entonces, en el bulbo igualmente tendríamos una zona donde llegan estas fibras que han sido estimulados por sonidos de alta frecuencia. Si son sonidos de baja frecuencia, ¿ya?, igualmente en el bulbo van a llegar a zonas específicas donde han sido estimulados, que es estimulado por sonidos de baja frecuencia. Entonces, a esto se quiere decir que hay una orientación espacial. Entonces, que se estimula la lámina basilar en su parte próxima por sonidos de alta frecuencia. En el bulbo va a llegar a lugares específicos donde se estimula las fibras por sonidos de alta frecuencia. Ahora, en cuanto a la función de la corteza cerebral en la audición, ¿ya?, ¿dónde se encuentra la corteza auditiva primaria? Se encuentra en la circunvolución 41 y 42 de Brodmann, a nivel de la circulación temporal superior en el plano supratemporal. Ahí se encuentra, ¿ya? Como vemos ahí, esto estamos hablando de la cara lateral del lóbulo temporal. Además, no solo va a llegar ahí, también llega a nivel de la corteza de la ínsula. Entonces, estas partes también son tomadas, llegan los impulsos nerviosos, igualmente llegan al opérculo parietal, como dijimos, a la corteza auditiva primaria y a la corteza auditiva secundaria, ¿ya? Esta corteza auditiva secundaria, también llamada corteza de asociación auditiva. Y igualmente pueden llegar fascículos a las áreas talámicas. Entonces, existen mapas tonotópicos a nivel de la corteza auditiva. Entonces, como sabemos, a nivel de la corteza auditiva primaria existen como mínimo 6 mapas tonotópicos en la corteza auditiva primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo podemos definir? Mire, aquí tengo la corteza auditiva primaria y aquí la corteza auditiva secundaria. Entonces, están divididos en mapas tonotópicos, ¿ya? Porque en la parte anterior les va a llegar los sonidos de baja frecuencia, y en la parte posterior de esta corteza
auditiva les va a llegar los sonidos de alta frecuencia. Entonces es por eso que tanto la corteza primaria y secundaria están divididos en mapas tonotópicos. Entonces, gracias a esto van a poder diferenciar entre sonidos agudos y sonidos graves. Entonces, gracias a la corteza auditiva primaria y a la corteza secundaria o de asociación auditiva, entonces puedo diferenciar las frecuencias sonoras, como dijimos, graves, agudas, la dirección del sonido, de qué lado de qué lugar está viniendo el sonido, las cualidades especiales del sonido, o sea, por ejemplo, si son sonidos de comienzo brusco, y las modalidades particulares de los ruidos, o sea, si son frecuencias puras. Entonces, gracias a que están divididos en mapas tonotópicos. Ahora, si hablo de la distinción de los patrones sonoros en la corteza auditiva, por eso se han hecho muchos experimentos, sobre todo en gatos, donde se les ha extirpado la corteza primaria y secundaria, ¿ya? Entonces, dice que estos animales continuaban escuchando, pero ¿qué pasaba? Tenía la incapacidad de distinguir patrones sonoros. Si usted le silbaba, el gato no podría diferenciar si era un silbido, si le estaba hablando. Entonces, pueden escuchar, pero no diferencian qué tipo de sonido es. Entonces, si se extirpa la corteza auditiva primaria, se produce una sordera parcial y la incapacidad de localizar la fuente de los sonidos. Entonces, usted no puede ubicar de dónde está proveniendo el sonido. Y si se extirparía la corteza auditiva secundaria o corteza de asociación auditiva, se produce la incapacidad de entender el significado de los sonidos que está escuchando. Igualmente dice que se podría llegar a una sordera total. Entonces, esto es todo lo que es fisiología de la audición. ¿Cómo? Ahí acabó. Hay una parte de su libro donde está todo lo que es sonidos. Habla de decibeles, habla de los micropascales. ¿Ya? Entonces, eso se lo dejo para otorrino, laringología. Porque ahí deben explicar por qué se utiliza el diapasón. ¿Quién conoce qué es el diapasón? ¿Ah? Diapasón. ¿Diapasón? Ajá. Un diapasón. Entonces, viendo también la parte sensitiva y sensorial, tenemos que saber lo que es el sentido del gusto y el olfato. Como verán, neurofisiología es bastante amplia. Entonces yo les recomiendo que vayan repasando, estudiando, porque terminando toda esta parte va a ser el examen. ¿Lo va a dividir entonces en dos? Obvio. O quieren dar solo uno. Ay, me facilita la vida si damos un solo examen. ¿Ah? Bueno. Igual me da más tiempo de hacer un solo el examen neuro, más, ¿cómo digo? Más condensado. Claro. Claro, si fuera un solo examen lo haría lo más sencillo posible, pero como es dos exámenes,
me puedo concentrar más, darme más tiempo. Entonces, el sentido del gusto, vamos a ver primero, que sobre todo constituye sobre todo la función de las yemas gustativas que se encuentran en la boca, específicamente en la lengua. Ustedes lo debieron ver el año pasado en histología como botones gustativos, ¿ya? También estas contribuyen en las terminaciones del dolor y el sentido táctil, estos botones gustativos, y permiten escoger las comidas en función a los deseos y sus necesidades metabólicas de los tejidos corporales para cada superficie específica, ¿ya? Antes, digamos, se hablaba de escoger según las necesidades metabólicas, porque no se tenía acceso a todos los alimentos. En cambio ahora, usted en un supermercado puede encontrar lo que quiera. Y muchas veces antes, por ejemplo, necesitábamos proteínas, entonces era una necesidad metabólica, entonces la persona buscaba comer huevos, carnes, etc. O tenía el azúcar baja, entonces necesitaba carbohidratos, entonces había una necesidad metabólica, entonces tenía que comer alimentos ricos en azúcares, a eso se refiere. Ahora, las sustancias químicas en los alimentos excitan a los receptores gustativos que se encuentran dentro de estas yemas o botones gustativos. Entonces, ¿qué sabores tenemos? Tengo a los sabores dulces, a los ácidos, a los salados, a los amargos. Bueno, este que yo no conocía, umami. ¿Qué quiere decir umami? Glutamato Delicioso. ¿El glutamato qué es? Glutamato monosódico. Ajá. Significa un sabor delicioso. Lo más delicioso, lo más rico. Un tomate. Un tomate. ¿Por qué han sido inventados este umami por los japoneses? Toda la comida chatarra tiene pues el glutamato sódico, monosódico. ¿Por qué? Es por eso que las personas se hacen adictas a la comida chatarra. Esto ha sido descubierto por los japoneses, el glutamato monosódico. Entonces, todas las comidas chatarras le colocan esto. Y esto es captado por los receptores gustativos. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿por qué ¿de qué dependen las sensaciones gustativas primarias? Por ejemplo, los sabores ácidos que son captados por los receptores gustativos dependen de la carga de hidrogeniones que tengan los alimentos. ¿Ya? Entonces, mientras mayor carga de hidrogeniones, mayor producción de hidrogeniones, se va a saber este sabor ácido. ¿Ya? Por ejemplo, un limón, que pongo ahí. ¿El limón es ácido o amargo? Ácido. O la leche. El libro habla de la leche. La leche que está fresca es dulce, tiene buen sabor, pero si la deja y se comienza a cortar, como dicen vulgarmente, hay producción de ácido láctico. Y cuando hay producción de ácido láctico, hay mayor concentración de hidrogeniones. Entonces, ese sabor ácido que sentimos de la leche que está cortada, que es por estos hidrogeniones. ¿Qué otro sabor? Salado. Sal. Por las sales ionizadas, sobre todo el sodio. ¿Ya? El sodio es el que va a producir, ¿ya? Ese sabor salado. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? El cloruro de sodio. Todos los alimentos que tienen sodio. El amargo. ¿Por qué sentimos el sabor amargo? Por las sustancias orgánicas de cadena larga. O sea, las sustancias orgánicas, ¿qué característica tienen? ¿Cuál es el elemento principal de las sustancias orgánicas? ¿Qué? Antes del nitrógeno, sí, el nitrógeno. ¿Qué más? Química orgánica.
Carbono, exactamente. Por las cadenas de carbono y aparte el nitrógeno. Entonces, ¿qué sustancias tenemos aquí que van a producir esa sensación de amargo? Tenemos la quinina, cafeína, estrinina. ¿La quinina para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza la quinina? Si el otro día me estaban diciendo, así, estudiar para el examen. Un medicamento. Obvio. Examinación. ¿Para qué se usa la quinina? Si el otro día me estaban diciendo, tenían examen de parásitos. Para el tratamiento del paludismo. Y este medicamento tiene sabor amargo por la quinina, cafeína, estricnina, nicotina. Los que fuman igual. ¿Quién fuma aquí? Pero no. Los cigarros, ese sabor amargo es por la nicotina. Y las plantas venenosas, cualquier planta venenosa, entonces igual va a tener ese sabor amargo que le están dando las cadenas largas de carbono y aparte el nitrógeno. El dulce. Entonces, el dulce, porque se produce por varias sustancias: azúcares, alcoholes, amidas, glicoles, cuerpos cetónicos, ésteres y ácidos sulfónicos. ¿Qué característica tiene este? Que en su composición química tienen cadenas de carbono. ¿Ya? Entonces, es gracias a estas cadenas de carbono es que nosotros podemos sentir esa sensación de dulce. Y por último, no se ve bien. Ahora sí. El humano, como dijo su compañera, es por el L-glutamato. Este glutamato que ha sido sintetizado a nivel de los laboratorios y es lo que está en la comida chatarra. No solo eso, también está en el tomate. ¿Y qué? El tomate está full de glutamato. ¿Pero es el glutamato que se coloca en la comida chatarra? No sabía eso. Esto está en el libro, en la 14ª edición. En la 13ª no habla del humano, por si acaso. Así en esta 14ª está hablando del humano. Es lo que viene en los sobrecitos de sopas instantáneas. Igual. Tiene. Eso es lo que le da el sabor a sopa instantánea. Sí, exacto. Entonces, para que se produzca todo esto, tiene que haber un umbral gustativo. A esto se llama umbral molar gustativo. Entonces, por ejemplo, el sabor ácido, agrio, que es producido por los hidrogeniones, necesita 0.0009 molar para que uno sienta ese sabor ácido, ¿ya? Agrio. Y como sabemos, aquí pone ejemplo al ácido clorhídrico. ¿Dónde tenemos ácido clorhídrico? En el estómago. Entonces, cuando hay ese reflujo y usted siente esa sensación de amargo, de ácido, de ácido, solo necesita esta concentración de 0.009 molar. El salado, o sea, que es producido gracias a la concentración de sodio que tiene el alimento, necesita mucho más, 0.01 molar, para que uno pueda sentir esa sensación de salado. El dulce, lo mismo. Para sentir esa sensación de dulce, igual necesitamos
0.01 molar. Por ejemplo, esto se ha logrado gracias a estimular las papilas gustativas con la sacarosa. Entonces, una concentración de 0.01 molar, ya uno va a comenzar a sentir esa sensación de dulce. Igualmente, el amargo, miren, necesita una concentración mínima de 0.00008 molar. Y esto se ha hecho gracias a la quinina, o sea, necesita una concentración muy pequeña de quinina para que nuestras papilas gustativas puedan sentir esa sensación de amargo. No hay, no está descrito. ¿Qué concentración molar necesita? Yo también estaba buscando, pero no he encontrado, no está en ningún libro, ni he encontrado ningún artículo científico donde me describe qué concentración necesitas para sentir. No he encontrado. Si alguien encuentra, me lo pasa, por favor. Perdón. Si lo encuentran en la revisión. No. Tenemos que saber eso de 0.0009 molar. Exactamente. ¿Qué tendrías que saber aquí? Que el amargo es ¿Cuáles necesitan mayor concentración? El salado y el dulce. Es lo que necesitas, mayor concentración para poder percibirlo. Y los de menor concentración, y el amargo y el ácido. No te voy a preguntar números. Igual esta tabla he sacado de su libro, dice índice de sabor relativo a diferentes sustancias. Entonces aquí hacen una comparación, ¿ya? Por ejemplo, sustancias ácidas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, al ácido clorhídrico, cuyo índice es de 1. Entonces, y lo compara con los demás ácidos, por ejemplo, con el ácido fórmico, que más o menos su índice es de 1.1. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido acético, como saben ustedes, el vinagre, su índice es de 0.55 en comparación al ácido clorhídrico. ¿Ya? Por ejemplo, sustancias, esto sería sustancias ácidas. Sustancia amarga, la quinina, que es la más estudiada, tiene un índice de 1 y lo compara con las demás sustancias. Por ejemplo, comparado la quinina con la cafeína, su índice sería de más o menos 0.4, ¿sí? Con las demás sustancias, cocaína 0.02. ¿Qué otras sustancias? Dulces. Pone la saccharose con un índice de 1, igualmente a comparación de la fructosa, que tiene un índice mayor de 1.7, lo mismo la glucosa de 0.8. Entonces, esto se refiere a los índices de sabor relativo a diferentes sustancias. Me parece muy importante. Ahora, hablando dentro del umbral gustativo, hay una parte de su libro habla de la ceguera gustativa. Entonces, ¿a qué se refiere con ceguera gustativa? Dice que es la incapacidad de reconocer el gusto de ciertas sustancias. Sobre todo a diversos tipos de compuestos de la tiourea. ¿Ya? Entonces, hay personas que no pueden percibir sabores. ¿Ya? A eso se llama ceguera gustativa. Entonces, esta sustancia, la feniltiocarbamina, es una sustancia que se tiene en un laboratorio y el cual con esto se puede diagnosticar si una persona tiene ceguera, ceguera gustativa, ¿ya? Entonces, se sabe que el 15 al 30% de las personas tienen la incapacidad de detectar sustancias amargas. Entonces,
Es por eso que hay personas que toleran muy bien las sustancias agrantes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace este diagnóstico? Mediante la feniltiocarbamina. Ahora, viendo esto sobre las yemas gustativas y su función, o botones gustativos que ustedes vieron el año pasado, en ISTO, para recordar, entonces, como sabemos, estas se encuentran a nivel, sobre todo de la lengua, donde podemos ver a las células epiteliales, donde vamos a encontrar las células gustativas, que serían estas. En las anteriores ediciones de Guyton decía que había 50 células gustativas, la cual formaban este botón o yema gustativa. Pero ahora en la 14ª se sabe que son de 100 o más. Entonces, como vemos, estas células gustativas, ¿ya?, están conectadas a células sensoriales o a neuronas aferentes, ¿ya? Igualmente tienen células basales, las cuales van a ir formando las células gustativas, y las células gustativas se va a producir una apoptosis. ¿Qué es una apoptosis? Es una muerte celular programada, y esta apoptosis sobre todo se produce a nivel central de las células gustativas, ¿ya? Entonces, las que quedan al centro es donde se va a producir la apoptosis. Y esta apoptosis más o menos se produce a los 10 días aproximadamente, pero se han visto en estudios que se puede producir desde los 3 días hasta las 2 semanas. Y como vemos, existen las microvellosidades, que son las que van a percibir los sabores, y todo esto conectado a un tejido conectivo subepitelial. Entonces, ¿qué células gustativas tenemos? Tenemos las papilas foliadas, ¿ya? Tenemos a las papilas circunvaladas y a las papilas fungiformes, ¿ya? Estas son las 3 tipos de papilas, las cuales van a percibir las diferentes sensaciones gustativas. Entonces, como vemos, las papilas fungiformes, sobre todo, se encuentran en los 2 tercios anteriores y en la punta de la lengua. Las papilas circunvaladas están formando una V a nivel de la base de la lengua. O también, ¿qué otro nombre tiene esta papila? Caliciformes, ese sería su otro nombre. Y las papilas foliadas, sobre todo, dice que se encuentran por detrás de estas papilas circunvaladas y en las partes laterales y posteriores de la lengua. Entonces, miren, aquí igual vemos la inervación de la lengua. Entonces, las papilas fungiformes, ¿por qué nervio estarían? La sensación, ¿por qué nervio sensorial estaría recogido? Las 2/3 partes de la lengua. Las 2/3 partes anteriores, perdón. ¿Qué se llama? Nervio facial. ¿Pero qué rama del 7, Brianna? Eso se llama Cuerda del tímpano. el nervio de cuerda del tímpano. En cambio, perdón, las papilas foliadas y las circunvaladas están inervadas. Las sensaciones gustativas son llevadas por el noveno par craneal. ¿Cuál es el noveno par craneal, Héctor?
el glosofaringeo. Pero aquí no lo dice, en la parte más posterior donde está la epiglotis, igual dice que también recoge algo de sensaciones gustativas, ¿ya? Eso estaría inervado por el 10º par cráneo. Especificidad de las yemas o botones gustativos para un estímulo gustativo primario. Hasta ahí. Cuando falta todavía. Entonces, si no, dejamos por avanzar. No. Esta parte yo les dejo a ustedes. No. Continúa con la casa. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Dice que cuando hay un estímulo gustativo primario, solo responde a uno de los 5 estímulos gustativos primarios. O sea, estas papilas, cuando la concentración es pequeña, por eso he puesto aquí esta flecha, la concentración es pequeña, solo va a responder a uno de los 5 estímulos. O sea, amargo, ácido, dulce, ¿qué más había? Umami y ácido. O sea, cuando hay concentraciones pequeñas en los alimentos, solo responde a una. Pero cuando son concentraciones grandes, ¿ya? Entonces responde a varios estímulos gustativos primarios y secundarios. Cuando hay concentraciones grandes en los alimentos, ya sea de ácido, de dulce, de amargo, entonces puede responder a varios. A ver esta parte. Potencial de receptor. Entonces, ¿cómo se produce la despolarización de estos? A los diferentes sabores. Miren, entonces, aquí tengo a la célula gustativa con sus microvellosidades, ¿ya? Para que no nos perdamos, y están conectados a la neurona sensorial, o sería presináptica o posináptica. Mateo, ¿qué sería? Posináptica. ¿Qué hemos dicho de las sensoriales? ¿Cómo son? Sería presináptica. Siempre que hablamos de sensitivo sensorial, estamos hablando de presináptica. Entonces, para los sabores salados, entonces, los sabores salados, ¿qué hemos dicho? Grandes concentraciones, ¿de qué tienen? Sodio. Entonces, este sodio va a estimular las microvellosidades, y estas microvellosidades van a abrir los canales de sodio. Pero estos canales de sodio se aperturan para el ingreso del sodio extracelular, no el sodio del alimento, sino pues es el sodio del alimento, solo lo que hace es que se abran estos canales. Entonces, este sodio va a ingresar y hace que el interior de este botón gustativo se haga más positivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De despolarización. Aparte, se produce apertura de los canales de calcio, y esto hace que se libere un neurotransmisor. Y este neurotransmisor es el que va a producir un potencial de acción a nivel de la neurona presináptica o neurona sensorial, si quieren, ¿ya? En cambio, para los ácidos, entonces, igualmente, ¿qué característica tienen los sabores ácidos? ¿Qué elemento químico hay predominio? Hidrógeno. Entonces, este hidrógeno, ¿ya?, va a abrir igualmente los receptores, y dice que aquí hay una apertura de los canales para ingreso de hidrógeno, y de esta sustancia que se ha descubierto, que es la otopendrina. Entonces ingresa, hace que el interior
de esta célula se haga positivo, igualmente produce la apertura de los canales de calcio, el calcio ingresa y hace que se libere el neurotransmisor para que produzca un potencial de acción a nivel de la neurona sensorial. ¿Qué pasa con el dulce y el umami? ¿Cómo? ¿Perdón? Los azúcares, ¿qué características tienen? Las cadenas de carbono. Entonces, estas cadenas de carbono van a estimular a los receptores que se encuentran en estas microvellosidades, pero aquí va a actuar mediante segundos mensajeros. ¿Cuál sería el segundo mensajero? ¿Cuál es el segundo mensajero que hemos visto? Solo hemos visto uno. La proteína G. Entonces, esta proteína G, que es el segundo mensajero, va a producir una despolarización. Esto no está en su libro, por si acaso. Lo explica más confuso, pero yo lo veo más fácil aquí. Entonces, se produce la despolarización y entonces de esta manera se va a liberar el neurotransmisor, el cual va a producir un potencial de acción a nivel de la neurona sensorial. ¿Y qué pasa con el amargo? ¿Qué es un receptor de membrana? Por ejemplo, la quinina. El amargo, ¿qué característica tenía? ¿Por qué estaban formados estos? ¿Qué hemos dicho? Carbono y nitrógeno. Exacto. Entonces van a estimular a los receptores, igualmente van a actuar por segundos mensajeros. Entonces, ¿qué van a activar? Proteína G. Entonces, van a producir que se aperturen los canales de calcio y estos van a hacer que se libere el neurotransmisor igualmente hacia la neurona sensorial. Entonces, resumiendo todo esto, lo salado y lo ácido actúan mediante canales, serían ionotrópicos. En cambio, el dulce, el umami y el amargo necesitan segundos mensajeros para producir la despolarización. Y de esa forma se libera el neurotransmisor. Entonces, la transmisión de las señales sensitivas al sistema nervioso central, ¿cómo se hace? Fácil, para que no se pierdan. 2/3 partes, o sea, las 2/3 partes anterior a la lengua. ¿Por qué el nervio está inervado? Facial, o sea, el nervio de la cuerda del tímpano. La parte posterior de la lengua, el tercio posterior, por el glosofaringio. Y la parte de los pilares amigdalinos y la epiglotis por el vago. Entonces, toda esta información sensitiva es transmitida, ¿ya? Y es llevada hasta el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, del bulbo raquídeo va a llegar al núcleo del tracto solitario y luego va a ir, va a ascender y llega hasta el tálamo, ¿ya? En el tálamo llega al núcleo ventral posteromediano y posteriormente llega a la corteza gustativa, o sea, a nivel de la ínsula anterior y al opérculo frontal. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Se encuentra en el polo inferior de la circunvalación postcentral, o sea, a nivel del lóbulo parietal. Entonces, igualmente, a nivel del bulbo existen fascículos
hacia los núcleos salivales superiores e inferiores. Entonces, ¿qué hacen esto? Estimulan a las glándulas salivales, submaxilares, sublinguales y parótidas. ¿Para qué? Para la secreción de la saliva. Entonces, esto sería todo sobre el sentido del gusto. Entonces, para mañana dejamos lo que es el sentido del olfato. Quedaremos aquí. ¿Puedes preguntar a la diapositiva?